Viemos para mais tutorial do alimento diário. Llegamos a un tutorial más del alimento diario, la serie Parábola, Vida y Edificación, parte 2, el Evangelio de Juan, el libro número 5, que tiene como título, Yo os designé para dar fruto. Vamos en este tutorial a hablar sobre la semana número 1. Yo os designé para dar frutos, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En la semana 1, que tiene como título, Yo os designé para dar frutos, el título de la semana 1 es Empeñados en hacer la voluntad de Dios. Queremos decir que el enfoque del Hijo de Dios hacer la voluntad del Padre. Esto está en Efesios 1, 9 y 10. Y Él pasó este enfoque, este encargo de hacer la voluntad de Dios a la iglesia hoy. Gracias a Dios que Él tiene su iglesia, que aquí en la tierra fue designada para completar la obra del Hijo, que es hacer la voluntad de Dios. Que Cristo encabece todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces, Cristo, y poner a Cristo por cabeza, pero nosotros vimos que en la vida de Jesús, mucho sufrimiento hasta que Él consiguió realizar la obra de redención. Y después de su muerte y resurrección, como estamos hablando, resucitar por Dios, se tornó el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad está en todos nosotros. El Hijo está en todos nosotros como el Espíritu de verdad, que lo recibimos. Este Espíritu de la verdad que recibimos actúa tanto interiormente como exteriormente. Interiormente, Él es como la unción, el aceite de la unción dentro de nosotros, como habla primera de Juan capítulo 2. Entonces, Él es enteramente, nos da la unción que nos enseña con relación a todas las cosas. Y nosotros debemos entonces concentrar toda nuestra atención en hacer la voluntad de Dios. Y exteriormente el Espíritu viene a darnos su palabra rema. Cada día esta palabra es el momento, es la palabra del momento que el Señor quiere hablar con nosotros. Entonces, nosotros estamos completos hoy para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Y esta semana 1 también nosotros vamos a ver que somos amigos. No solamente somos siervos, somos amigos de Dios. Una vez el Señor en Mateo capítulo 12, 46 al 50, cuando le preguntaron o cuando le dijeron, su madre y sus hermanos están aquí y te están buscando. Y el Señor les respondió a ellos, ¿quiénes son mis hermanos y hermanas? ¿O quién es mi madre? He aquí, indicando a las personas que estaban con él, estos son mi madre y mis hermanos. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios, a la cual fuimos designados, es muy importante hoy. Tengamos esto en nuestra mente. Estamos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hablado esto, vamos al día martes, comenzando que la vid verdadera, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La palabra de Dios es la semilla del reino. Y esta tierra, ¿quién es esta tierra? Entonces, cuando usted habla de
a un agricultor, a un labrador, de verdad, cuando usted habla sobre la tierra, él tiene mucho interés porque él trabaja en la tierra y toma su sustento de la tierra, y la tierra es muy importante para él. Entonces, si hay más tierra, él puede producir más, él puede entonces cosechar más frutos de esta tierra. Entonces, nuestro Padre como el labrador es también así. Él busca tierras. Oh, Señor Jesús. En este caso, ¿qué es tierra que el Padre está buscando? Entonces, es aquel. Nosotros vemos en Mateos 13, nosotros vemos que el Señor fue aquel sembrador que salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar el Señor? Él salió a sembrar la semilla del reino, la semilla del reino. Entonces, en aquella parábola del sembrador, hay 4 tipos de suelos. El primero cae al lado del camino y el camino estaba muy pisoteado. Entonces venían las aves, que son los malignos, y comió y arrebató la semilla del corazón. Y el segundo es el caso de caer en la tierra con el suelo lleno de piedras, pedregales. La tierra era poca, entonces no tuvo raíces, salió el sol y lo quemó. Y el tercero cayó en el espino, entre los espinos. Y los espinos eran tanto que sofocaron a esta semilla, a esta plantita. Entonces terminó también. Pero esta semilla, también cayó en buena tierra, en una buena tierra. Y cuando cayó en esta buena tierra, entonces puede producir frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esta tierra es el corazón del hombre. Entonces, es este tipo de corazón que el Señor está buscando hoy. Un corazón que pueda producir para Él, producir el fruto, pueda fructificar para Él. Pero el Señor también encontró un corazón cerrado. Voy a mostrarte en Mateos 13, versículo 15 nos dice así. Esto hace parte de la explicación del Señor Jesús sobre esta parábola. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, necesitamos ver que el corazón es muy importante para Dios. Tener un corazón correcto, no este corazón endurecido. Si tenemos este corazón endurecido, el Señor tiene cómo ablandar este corazón. Señor Jesús. Y volviendo, ¿cómo es constituido el corazón? Génesis capítulo 2, 7 dice que el Señor sopló el aliento de vida en las narices del hombre, y este aliento de vida se tornó entonces el espíritu humano. Y como el espíritu humano, el hombre se tornó un alma viviente. El alma es nuestra personalidad, nuestra persona. Entonces el hombre comenzó a tener su propia identidad. Por eso que también Proverbios 20:27 dice, habla del soplo de Dios como el Neshama. Entonces, nosotros tenemos el espíritu humano, nosotros tenemos el alma. ¿Y qué es el corazón? El corazón está formado por una parte de la conciencia del espíritu y las 3 partes del alma. Entonces, todo esto forma el corazón. En verdad, la conciencia es un canal para llevar las informaciones de Dios, la palabra de Dios, al alma. Entonces, el alma tiene mente, emoción y voluntad. Entonces, así se forma el corazón del hombre. Entonces,
Cuando el corazón del hombre es correcto, es una buena tierra y Dios entonces nutre con esto. Pero esta semilla del reino, ¿qué es? Esta semilla del reino es la palabra del reino. Entonces, cuando salimos a predicar el evangelio en el Puedo Orar por Usted, estamos sembrando la palabra del reino en las personas. ¿Qué es el reino? Reino significa una esfera de dominio. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿qué estamos predicando? Es la esfera de dominio de Dios en los corazones de las personas. En otras palabras, llevamos la palabra de gobierno de Dios para que estas personas, al recibir estas semillas, reciban también el gobierno de Dios en ellas. Antes ellas vivían solamente por su alma. Lo que el hombre quería hacer, hacía. No tenía nada que ver con Dios en sus decisiones. Pero en el momento que usted recibe esta palabra del reino, entonces usted está comprometiéndose con el gobierno de Dios en su corazón. Entonces, este es nuestro objetivo, de sembrar entonces la palabra del reino en las personas. Y en el capítulo 15, versículo 5, hay algo que nos llama la atención. La parte B del versículo, el Señor dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto me llamó la atención cuando estaba preparando este tutorial. Yo vi que realmente sin el Señor no podemos hacer nada. No tenemos capacidad por nosotros mismos. Y ya intentamos varias veces hacer por nuestra propia capacidad. Nunca lo conseguimos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que no tenemos ninguna capacidad. Nuestra capacidad está en Él. Está relacionado siempre a la vid. Y entonces llegamos al día miércoles. Sin amor no hay obra de Dios. Aquí, porque aquí dice en el capítulo 15, versículo 7 de Juan, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Gracias al Señor, cuando estamos totalmente conectados con el Señor, que está representado aquí por la vid, y nosotros estamos representados por los pámpanos, y nosotros como pámpanos permanecemos en el Señor, y el Señor también permanece en nosotros. Pero aquí dice, no es solo el Señor que permanece en nosotros. Aquí dice, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cómo es importante que esta palabra del Señor? Entonces, ¿qué dice? Pediréis lo que quisiereis y os será hecho. Esto es una revelación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nosotros somos unos con Dios. En ese momento somos unos totalmente con la voluntad de Dios. Por eso lo que vamos a pedir está dentro de la voluntad de Dios y nos será hecho. Gracias al Señor por esto. El Señor nos concedió un regalo muy grande, que es la inmersión en la palabra, para estar siempre conectados, siempre permaneciendo en el Señor y sus palabras permaneciendo en nosotros. Cuanto más intensa hacemos la inmersión, más el Señor habita su palabra en nosotros. Gracias al Señor. Y así, hermanos, aquí también hablando del colportaje, al hacer colportaje en las calles, si el propósito del Señor Jesús y nuestro fuese uno solo, todo lo que le pidamos Él nos concederá. Aquí hace una oración que el colportores hacen. Señor, hágame encontrar una persona cuyo corazón sea una buena tierra para recibir tu palabra. Cuando hacemos el pedido como este, el Señor nos atiende. ¡Aleluya! Gracias al Señor. Entonces, nosotros vemos también Juan capítulo 15, 11. Él dice así, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea cumplido. A vida da igreja está deixando La vida de la iglesia está dejándonos cada vez más felices. permanecermos no Senhor e a sua Cuanto más permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, dará entonces el Señor nos dará su gozo. Su gozo es completo. No es igual al gozo, a la alegría que el mundo da, que es temporario. Entonces allí somos felices. no capítulo Y aquí en el capítulo 12, logo 15, versículo 12, después del versículo 11, cuando dice así, esteja em vós e o vosso gozo que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, él dice así, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. aqui fala Entonces, hermanos, aquí habla, en verdad, la base de la obra de Dios es el amor. da obra Toda la base de la obra de Dios es el amor. diz em Efésios Entonces, como dice en Efesios 3:17, y así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, ligados a fin de que, arraigados y cimentados en amor, base entonces el amor es nuestra base, nuestro fundamento, e nosso nuestra base y nuestras raíces. Oh Señor Jesús, muy bueno. amor é amor ágape Este amor es el amor ágape, como está 13 en 1 Corintios 13. digno El amor es benigno, paciente perdón, el amor es paciente, benigno, não se embranquece no arde en celos, no se vanagloria, ni es arrogante, no se conduce impropiamente, el amor se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor no pierde la calma. Entonces, esta situación, esta es la base de la edificación de la iglesia. El Señor nos lleva a esta realidad. Entonces, capítulo 13 de 1 Corintios nos habla esto. Pero ele ainda en el día jueves, Él aún prosigue. fala-se em 1 Coríntios 3 Dice así, 1 Corintios 3, del 8 al 10, dice que quando vier o que é perfeito cuando venga el que es perfecto, lo que es en parte, será entonces aniquilado. edificar a igreja é o El mejor don para edificar la iglesia es el edificar, es el profetizar. Porque voy a ver aquí nos textos, né? Capítulo en los textos, capítulo 13, do amor, não sei o que tal. aquí habla del amor, 14, pero en el capítulo 14, él ya habla así. e o amor e procurai Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, el mejor don que debemos buscar es el don de profetizar la palabra. Porque el profetizar nos lleva al amor. El profetizar nos hace ser perfeccionados en el amor. Entonces aquí, en el versículo 8, volviendo al capítulo anterior, capítulo 13, versículo 8 dice así, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, miren, lo que es perfecto es el amor total. Entonces lo que es en parte se acabará. Pero hoy nosotros tenemos que ser perfeccionados. Por eso que existe la palabra de la profecía, la palabra profética, para hacer crecernos en amor. Porque al final nosotros vamos a alcanzar el amor perfecto, que es el amor de Dios, el amor Zoe. Señor Jesús, entonces aquí, ainda hoje aún hoy, en parte conocemos, el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, hoy es una parte que tenemos. Aún necesitamos el profetizar y este profetizar de la palabra profética vai nos levar
va a llevarnos a la perfección en el amor. Por eso, Él dice, mas cuando venga lo perfecto, cuando llegue la perfección, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir, cuando lleguemos a la perfección ya no necesitaremos más de la profecía, de esas cosas. Pero entonces la profecía es muy importante, la palabra profética. Gracias al Señor, el Señor cada semana nos ha concedido este regalo y podemos estar oyendo la palabra profética. Y si nosotros practicamos esta palabra profética, no solo nuestra fe crece, sino que también nuestro amor es perfeccionado. Va a llegar hasta la perfección. Oh Señor Jesús. Versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces nosotros hoy vemos como un espejo, vemos así oscuramente, pero en la medida que vamos siendo perfeccionados en el amor por la palabra profética, ya vamos a ver al Señor cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias al Señor. Entonces, aquí nos incentiva a buscar la palabra profética. Entonces, para que podamos entonces ser perfeccionados en el amor. Y el amor es el vínculo de la perfección. El día viernes, servir para edificar la iglesia. La iglesia, hermanos, no es una organización religiosa. Cuando hablamos sobre la iglesia, nosotros tenemos que recordar que la iglesia no es dentro de 4 paredes y con una cruz arriba en su techo, en su punto más alto del techo. No, la iglesia es un organismo vivo. Entonces, para hablar sobre un organismo vivo, es más fácil la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. Cristo no tiene miembros muertos. El cuerpo de Cristo solo tiene miembros vivos. Esta situación está en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. A Cristo. Y aquí, hermanos, es muy importante aquí. Hechos 2:42. Ustedes pueden ver después allí. Voy a la situación de una versión King James actualizada que dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero aquí, lo primordial de todo esto es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, que hace parte de la palabra que nosotros recibimos. Y ahí, hermanos, no solamente recibir esta palabra, también es necesario tener comunión en esta palabra. Entonces, perseverar en la enseñanza de los apóstoles y comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Eso trae la palabra más viva, más orgánica, más llena de vida, más llena de amor. Y más esto, más aquello, gracias al Señor. Es esto que nosotros estamos viviendo hoy. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos aquí, gracias al Señor. Hoy el Señor nos trajo tantas herramientas. Hoy nosotros tenemos tantos servicios en la iglesia. Primero tenemos la palabra profética, que ya hablamos. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, nosotros tenemos los servicios. Miren, ¿cuántos servicios nosotros tenemos ahora para edificar la iglesia? Miren, tenemos el servicio a los adolescentes, el servicio de cocina, el servicio de logística y transporte.
servicio a los jóvenes, etcétera. Y todos nosotros podemos salir para predicar el Evangelio, aleluya, como también cuidar de las personas que son abordadas. Este es el don del ministerio de los servicios. Y en Romanos 12 también nos muestra que 12, 6 al 8 habla que ¿qué es profecía? Profecía es la palabra profética, entonces debemos hacer con dedicación. Entonces, nosotros tenemos profecías, después tenemos enseñanzas y exhortación. Esto hace parte del ministerio de la palabra. Y en segundo lugar, entonces, aquellos servicios que hay ministerios. Ministerio significa servicio. Servicio que yo ya hablé. Sin embargo, estos días se ha hablado mucho sobre el tercer pie. Tenemos un trípode. Tenemos la palabra, el servicios y los recursos financieros, que son los ministerios de riquezas materiales. Nosotros servimos al Señor con nuestros bienes. Entonces el hermano Pedro estos días nos habla que el trípode, los 3 pies, es más firme que 4 pies. Una mesa con un trípode más firme. Usted puede colocar en cualquier superficie. Gracias al Señor, entonces, por este trípode, así podemos edificar la iglesia. La edificación de la iglesia es hecha por medio de la palabra profética, que resulta en el amor de Dios. Señor Jesús. Muy bueno. Y solo para recordar que en Efesios 5, 18 al 19, allí dice, llenaos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando. Hablar la palabra. Hablando entre vosotros es tener comunión sobre la palabra de los apóstoles. Y ahí el resultado de esto, la base de todo esto es el amor. Y el resultado de esto es tejer un tejido de amor y estaremos entrelazados. El amor de Dios es un adhesivo. Nosotros vamos a estar coalescidos, entrelazados, conectados, pegados en este amor. Gracias al Señor. Y todo el cuerpo bien concertado y unido. Voy a leerles a ustedes aquí. Esto es la edificación de la iglesia. Pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por el auxilio de todas las juntas, según la cooperación de cada parte, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo termina en amor. Que Dios quiere que finalmente el amor de Dios prevalezca en la iglesia. Aquí hay un trecho que me gustaría leer a los hermanos. El amor es como un adhesivo que nos une firmemente unos a los otros. Cuanto más inmergimos en la palabra, cuanto más suplimiento de Dios recibimos y más edificados somos. Gloria a Dios. Muy bueno. Y entonces, hermanos, llegamos a la parte que es amigos de Dios. Amigos de Dios. Esto vamos a ver. Amigos de Dios está en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. Entonces el Señor no nos llama solamente de siervos. Hasta ahora el Señor trató a los discípulos de siervos, pero a partir del capítulo 15 de Juan, el Señor comienza a llamar a sus discípulos de amigos. Vamos a ver aquí qué es amigo. En Santiago 2:23 habla del caso de Abraham. Él dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces,
Abraham, él es considerado amigo de Dios porque él creyó en la palabra. Él creyó en la palabra. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra profética, cuando ella es hablada, entonces nosotros somos llamados de amigos de Dios. Y otro ejemplo aquí, Éxodo 33, 11 también dice que Moisés también fue llamado de amigo. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba con Dios cara a cara. Esto significa, amigo de Dios es aquel que tiene intimidad con Dios. Dios tiene confianza y Dios tiene libertad delante de su amigo para contar sus secretos, los secretos de su corazón. ¿No es bueno esto? Vamos a ser amigos de Dios. Aleluya. Aquí yo hice un apunte aquí que es interesante. Amigo es aquel que sigue al Señor de cerca y hace la voluntad de Dios. Sus amigos necesitan cooperar con Él en la edificación de la iglesia. Entonces, si el Señor nos llama de amigos, es porque somos aquellos que lo siguen de cerca y queremos hacer la voluntad de Dios junto con Él para la edificación de la iglesia. Amén. Aquí, en el domingo finalmente, servir para después reinar. Entonces, aquí Él comienza hablando que el mundo nos odia. Realmente el mundo odió al Señor. ¿Y cómo no va a odiarnos a nosotros? Es lo mismo. Como es la cabeza, también es el cuerpo. Pero nosotros no somos del mundo, aleluya. Estamos en el mundo y el Señor pidió al Padre para que nos guarde del mal. Señor Jesús, entonces, esta parte final, Señor Jesús nos libra del mundo. El mundo, inclusive quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, esto es algo, quien ama al mundo es enemigo de Dios, enemigo de Dios. Entonces, realmente es natural que el mundo nos odie. Si el mundo nos comienza a amar, ahí vamos a tener problemas. Realmente nosotros somos amigos de Dios y no tenemos nada que ver con el mundo. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Gracias, hermanos. Amén.